Bienvenidos sean todos al podcast de hoy, El Autismo y Yo, con Miriam Gimal. El tema de hoy es uno que nos aterra a muchos. Un tema que sin duda, al escuchar ese diagnóstico, tu hijo tiene autismo, nos paraliza. Aunque capaz en primera instancia no lo sabemos, pasa 1 o 2 semanas y es realmente el tema que por lo menos a mí me paralizó. Y se trata del qué dirán. Ahora, tú dirás, a mí no me importa lo que la gente dice. Mentira. A todos nos importa, de cierta manera, lo que la gente dice. Si nos van a señalar a nuestro hijo en un mall, si van a hablar mal, si nos van a mirar feo. Y pienso que para llegar a sanar esa parte de nosotros, para realmente llegar a ese momento en el cual ya no nos importa básicamente un carajo de lo que la gente dice, tenemos que entender ciertos pasos antes. Y el primer paso, y ojo, en este podcast te voy a enseñar cómo hacerlo. Tengo la mejor herramienta para que el que dirán no domine tu vida. Pero tenemos que echar un poco el paso hacia atrás y preguntarnos, ¿por qué nos importa lo que la otra persona diga de nosotros o de nuestro hijo? Y al estudiar mucho este tema entendí algo muy importante. Una de las necesidades más grandes del ser humano es el pertenecer. Y esto es independientemente de quién eres. Todos queremos pertenecer. Y lastimosamente, hasta el día de hoy, cuando nos vemos diferentes o ya no somos parte de la norma, pensamos que ya no vamos a pertenecer. Nos sentimos señalados. Esta parte de pertenecer, ¿qué implica? Todos pensamos que el otro tiene una vida perfecta, o por lo menos nosotros queremos tener esa vida perfecta, la vida de Instagram, donde toda la familia está feliz, donde todo va por su orden, ¿cierto? Voy a enamorarme, voy a estudiar, voy a casarme, voy a tener hijos, voy a tener una carrera. O sea, uno tiene un cierto orden, pero cuando de repente a tu vida entra un diagnóstico inesperado, sea cual sea, pero digamos que el nuestro es el autismo, ya esa vida perfecta que pensábamos que íbamos a tener se fumiga, ese sueño no existe. Y empezamos a entender de que ya no vamos a pertenecer, ya no soy igual que antes, ¿quién soy? Ahora, incluso yo misma me empecé a cuestionar mi identidad. Ahora soy una mamá, y ahora encima soy mamá de una niña con autismo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué etiqueta? Porque vamos a estar claros, nosotros sabemos que las etiquetas se usan para entender lo que estamos viendo. Para bien o para mal, es así. Soy mamá, eso es una etiqueta, para bien o para mal. Soy mamá de una niña con autismo, es otra etiqueta. Y nosotros mismos le ponemos la carga a esa etiqueta o a ese nombre que queramos ponerle. Yo estoy aquí para decirte que podemos redefinir muchas de esas etiquetas a nuestro favor. Pero recuerdo específicamente en mi propio camino, cuando el qué dirán jugó pues una parte muy importante en mis decisiones. Y nunca olvido, Raquel era una niña que no quería salir en público, nunca. Y yo empecé a sentir ¿cómo puede ser que yo no puedo estar en un mall con mi familia un domingo paseando como cualquier familia? ¿Por qué no puedo? Y agarré mucha rabia ese día y le dije a mi esposo, hoy vamos al mall todos. Y él me dice, Miriam, tú sabes que a Raquel no le encanta. Y yo pero nosotros merecemos un tiempo en familia. Y yo, vamos a estar claros, en ese momento todavía no entendía bien este diagnóstico. No entendía nada. Yo solamente sabía que quería un día con mi familia en una plaza comercial. Bien, llegamos al mall y al entrar con el cochecito, es como si el mall la hubiese atacado a Raquel. Y Raquel empieza a mirar por todas partes y empieza a gritar y a llorar y a jalarse el pelo y a morderse y a tener una crisis. Y yo en ese momento, sea cierto o no, sentí que cada persona en ese mall se volteó a mirarnos. Yo sentí cientos de ojos en nosotros y casi como que me quemaban. No sabía yo qué hacer. Incluso un señor vino donde nosotros y me preguntó, señora, la niña necesita una ambulancia. Era a ese nivel de crisis. Y yo recuerdo que yo agarré a Raquel y yo salí corriendo al carro y en el carro la metí en su sillita y empecé a pegarle al timón con un dolor y una rabia y una impotencia porque no solamente ya no sabía qué hacer con mi hija, no sabía lo que le pasaba, pero ahora el mundo se había enterado. Me habían señalado.
habían señalado a mi hija. ¿Qué le pasa a esa niña? Algo pasó. Y yo no estaba preparada para eso. Entonces tomé una decisión. Yo en ese momento dije, ok, yo no puedo salir más con mi hija. Raquel no está cómoda en el mundo y el mundo no está cómoda con Raquel. Mucho después entendí que yo no estaba cómoda. Realmente en ese momento yo dije, voy a proteger a mi hija. Tengo que protegerla porque ella no está feliz allá afuera y la gente la está señalando. Y pasó por lo menos un año donde yo no sacaba a Raquel mucho de la casa porque máximo a dar un paseo en el carro y Raquel, incluso en el carro, lloraba y gritaba. Me sentí muy desesperada, no sabía qué hacer. Sin duda, encontré el camino y Raquel hoy por hoy pues, se monta hasta en un escenario enfrente de 1000 personas, pero en ese momento estaba muy perdida. Y el qué dirán empezó a jugar una parte tan grande porque encima ahora mi familia me empieza a criticar, escondes a la niña. Y yo no, yo la estoy protegiendo a mi hija de estas miradas, de esos dedos que señalan. Y ellos no lo veían así, ellos veían, estás escondiéndola, estás avergonzada. Y en ese momento yo sentí que realmente lo que yo estaba haciendo era protegiéndola. Con un poquito más de conciencia entendí que me estaba protegiendo era a mí. Me dolía demasiado las miradas, lo que pensara la gente, esa etiqueta. Porque llegué a pensar, no importa qué haga en el mundo, haga lo que haga, siempre va a ser la niña con autismo. Siempre va a tener esa etiqueta. Entonces, así a ella le vaya mejor o deje de llorar en público, la gente siempre la va a recordar de esa manera. Yo no quiero que la gente se dé cuenta que es diferente. Y tomó mucho tiempo entender que todos somos diferentes. Tomó mucho tiempo entender que yo pertenecía de todas maneras a este mundo y que en ese momento yo estaba tratando de salvar esa vida ideal que pensé que iba a tener y que ya no iba a tener. Pasó el tiempo y empecé a estudiar porque digo, no estoy feliz. El sufrimiento era grande, mi familia de verdad ya estaba devastada, Raquel quedaba en casa cada vez que salíamos, la culpa era enorme. El que dirán, todavía me afectaba porque igual me llamaban, ¿y Raquel? ¿Y por qué Raquel no vino? Yo, porque Raquel está incómoda, porque Raquel no le gusta, porque Raquel tiene problemas sensoriales. Y cuando asomaba la cabeza decía, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Fue el día que tuvo un cumpleaños de un familiar muy cercano y un cumpleaños grande. Había muchas personas. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo de vuelta. No es justo para esta niña. ¿Quién quita que le encante este cumpleaños? La vestí hermosa. Agarré mis medias. Las mellizas estaban vestidas, parecían 2 cupcakes preciosos. Y dije, listo, vamos al cumpleaños. Ya en el carro Raquel se me empieza a arrebatar. Ya empieza a mirar alrededor y no reconoce las calles y no sabe hacia dónde va. Y yo le trato de explicar y yo por dentro, mira, cálmate, va a estar todo bien. Llegamos a este cumpleaños. No fue más que pisarlo. Y Raquel mira hacia arriba y empieza esta crisis. Y nuevamente se sintió como si todo ese cumpleaños, todas esas personas se hayan volteado a mirar a Raquel. Raquel era el epicentro de toda la fiesta, donde empezó este huracán o este earthquake, este terremoto de crisis, y exponencialmente la gente miraba más y más y más, y mi hija estaba tan incómoda, roja en la cara, que yo dije, no, agarré a mi niña, salí corriendo nuevamente al carro, me puse a llorar nuevamente. Y bueno, los mensajes, miren qué le pasó, miren está bien, miren qué tiene tu hija, miren qué está pasando. Y nuevamente yo no estaba preparada. Pasaron los meses y empecé a entender que yo no podía seguir viviendo de esa manera y ella mucho menos. Y empecé a buscarle soluciones terapéuticas, buscarle cosas para que ella pudiera estar en público, pero si más bien ella estaba mejorando en ciertos aspectos, yo había quedado muy atrás. Yo había quedado con ese miedo de la etiqueta. Y llegó un buen día donde encontré una herramienta que sentí en mi propia piel como algo que yo podía aplicar. Y luego pedí ayuda y la apliqué. Y se van a reír y se van a reír de cómo sucedieron las cosas y cómo yo terminé de entender. Pero primero les quiero explicar esta herramienta. Yo no sé si ustedes han escuchado de una señora que se llama Byron Katie. Byron Katie es una mujer muy espiritual que da muchas enseñanzas, pero una de esas enseñanzas
me hizo entender cómo yo podía sacar el que dirán de mi vida de una vez por todas. Y te lo voy a enseñar en este momento. Ella dice que hay 3 asuntos en esta vida. El primer asunto, el asunto de Dios. El segundo asunto, el asunto de los demás. Y el tercer asunto es tu asunto o mi asunto. Explica que los asuntos de Dios tienen que ver con cosas que uno no puede controlar, como el futuro, el clima, lo que vaya a pasar, los terremotos, los huracanes. Hagas lo que hagas, jamás vas a controlar el futuro. Hagas lo que hagas, jamás vas a controlar un clima. ¿Y qué pasa? Ponte, ¿cuántas veces tú no has tratado de ocupar los zapatos de Dios? ¿En qué sentido? En controlar el futuro. Cada vez que uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Será que mi hija se va a casar? ¿Será que va a ser independiente? Cada vez que logramos consumirnos con estos pensamientos, estamos tratando de ocupar los asuntos de Dios, asuntos que no vamos a poder controlar nunca. Entonces, cuando estamos tratando de controlar asuntos de Dios, nos sentimos impotentes. Bien, los asuntos de los demás, ¿cuáles son? Lo que los demás piensen, lo que los demás digan y lo que los demás hagan. Cuando nosotros estamos ocupando los asuntos de los demás, por ejemplo, yo en ese mall o en ese cumpleaños que yo estoy sentada ahí y estoy con mi hija gritando y yo estoy ocupándome los asuntos tuyos. ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensa ese señor de mi hija? ¿Qué está diciendo esa persona? Yo vi que esa persona me empezó a señalar. Dios mío, esa persona me está mirando. Incluso vinieron y me dijeron algo. Cuando yo estoy ocupada en esos asuntos, totalmente consumida sobre qué puedes estar pensando tú o diciendo tú o haciendo tú, yo no estoy en mis propios asuntos. ¿Cuáles son mis asuntos? Mis propios pensamientos hacia mi vida y mi hija, mi momento, mi presente, su bienestar, mi bienestar. Ese es mi asunto. Bien, estoy en la mitad de esa fiesta y está todo el mundo supuestamente en mi cabeza mirando a mi hija y yo me empiezo a meter en los asuntos de los demás. Y empezó a estar hipervigilante. ¿Quién me miró? ¿Quién me señaló? ¿Quién me miró feo? ¿Quién está hablando de mi hija? Primero que todo, me estoy angustiando un montón. Estoy sufriendo un montón cuando estoy en los asuntos de los demás. Y segundo, si yo estoy en tus asuntos, ¿quién ocupa el mío? ¿Quién se encarga de mi hija en ese momento? ¿Quién? Es como cuando estás en el supermercado y tu hijo quiere algo y tú le dices que no y te hace esta crisis o este show que se tira en el piso a gritar y a llorar y todo el mundo te está mirando como que niño malcriado, mala madre, no lo controla. Y tu cabeza, tú empiezas a mirar alrededor y tú dices, uy, están mirando a mi hijo. ¿Y qué terminas haciendo? Ignorando tu asunto, que es tu hijo, por completo, y terminas o dándole lo que quiere y no dándole una lección en ese momento, o agarras a tu hijo y te sales corriendo de la situación porque estás incómoda, porque estás metida en los asuntos de los demás. Sin embargo, en ese momento, en esa crisis, tenías una oportunidad de estar totalmente presente con tu hijo, darte cuenta, ¿qué le pasa? ¿Puedo ayudarlo? ¿Qué debo hacer? Cuando estamos metidos en los asuntos de los demás, eso es imposible. Realmente tomar una decisión centrada. ¿Qué necesita mi hijo en este momento? Educarlo, es decir, decirle que no, sentarme ahí a esperar que él se calme para que él entienda que aunque yo le dije que no, yo no voy a darle lo que él quiere y aunque él haga crisis, no voy a darle lo que quiere y va a salir de ese supermercado educadito. ¿O será que mi hijo está tan desregulado que realmente necesita que yo lo abrace, que yo le hable tranquilamente? ¿O requiere que yo lo retire de la situación? No podemos tomar ninguna de estas decisiones cuando estamos metidos en los asuntos de los demás. Nuestro hijo queda en último plano porque en ese momento no estamos en nuestros propios asuntos. ¿Me explico? Entonces, luego a eso, ¿qué hacemos? ¿Estamos metidos en los asuntos de los demás? Agarramos a nuestro chiquillo, salimos al carro a llorar o quedamos traumados de la experiencia y empezamos a meternos en los asuntos de Dios. Ay, Dios mío, nadie va a poder protegerlo, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y entonces mi hijo nunca va a ser independiente porque mira la crisis que acaba de hacer. Entonces no estabas en tus propios asuntos en la crisis
y mucho menos después. Y todo este tiempo estás sufriendo, estás angustiado, pero tu hijo está siendo completamente ignorado. Ahora, bien, yo te voy a explicar cómo la primera vez que a mí me enseñaron a utilizar esta herramienta, y fue bien difícil, fue realmente uno de los momentos más difíciles de mi vida y más chistosos ahora que lo cuento, pero antes no era chistoso. Ese día que me pasó lo que me pasó fue traumante y les voy a contar. Me dijeron así: Miriam, ¿qué le encanta a tu hija? Le digo, bueno, había una época donde Raquelita estaba obsesionada con todo película Frozen de Disney. Todo, quiere decir Anna, Elsa, Olaf, no sé ya ni sé cómo se llaman, pero todos los characters de Frozen ella amaba. No podíamos ir a ningún lugar, una tienda, un supermercado, donde sea, y ya, ojo, que para esta época ya Raquel estaba súper regulada y podía ir a todos estos lugares, pero no podíamos ir en ningún lugar donde Raquelita viera algún tipo de cosa Frozen y no saliera corriendo impulsivamente hacia el artículo y me lo trajera para que yo se lo comprara. Se lo compraba cada vez, por supuesto, porque yo tenía tanto miedo de decirle que no, que me hiciera esta gran crisis en la mitad de cualquier lugar y el qué dirán me paralizaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Le compraba de todo, pero llegó un momento en el cual el apartamento estaba lleno de tanta porquería. A ver, el globo de Frozen, los platos de Frozen, los juguetes de Frozen, los peluches, los tambores. O sea, era una locura que yo casi me tropiezo y me mato con uno de esos juguetes y digo, basta, no puede ser que todos los días le tenga que comprar lo que sea que ella vea de Frozen. Y me enseñaron, este es el momento ideal para usar tus herramientas del qué dirán. Vas a ir a una tienda, vas a esperar que ella salga corriendo despepitadamente a buscar el artículo y cuando ella lo tenga en la mano, le vas a decir que no. Y yo me quedo mirando a la terapeuta y le digo, ¿estás loca? Me dice, Miriam, esta es la prueba de oro. Y yo, ok, voy. Yo esto lo voy a hacer porque yo no puedo seguir comprando esta porquería y encima qué dirán me está controlando la vida. Llego a una de estas tiendas multimarcas que venden un montón de cosas, sabiendo que, sin duda, algo de Frozen iba a aparecer en el camino. Dicho y hecho, entro con mi mamá y mi hija. Ella a la distancia ve un libro de pintar de Frozen, sale corriendo despepitadamente hacia el libro, agarra el libro y lo abraza. Y viene donde mí y me lo entrega. Y yo mirando, digo, bueno, ya me estoy preparando mentalmente para agacharme a su nivel, agarrarle y decirle, mi amor, no te voy a comprar el libro. Pero antes, justo antes de que yo pudiera bajar a su nivel a decirle esto, Raquel deja el libro caer al piso, así. Y hace, ¡ah! Yo miro hacia donde ella está mirando y digo, no, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Raquel sale corriendo sale corriendo hacia este artículo que cuando yo lo veo es un baúl tamaño ser humano, un baúl inmenso lleno de todas las fotos y las escenas de la película que te puedas imaginar. O sea, el Holy Grail de juguetes. Y Raquel va y es 10 veces más grande que ella y lo abraza y yo dije, no puede ser. Hubiese sido tan fácil con el coloring book y ahora es este baúl tamaño ser humano. Y yo digo, bueno, Miriam, te lo propusiste y ahora te lo vas a tener que calar. Voy de la niña y esa peladita está arrastrando este gran baúl hacia la caja y es tan pesado que pide ayuda. Y yo dije, aquí viene. Me agacho a su nivel, la toco del hombro y le digo, Raquelita, no te voy a comprar el baúl. Ajá. Fue como si fuera en cámara lenta, que ella me mira y trata de procesar el primer no en su vida y abre la boca. ¿Sabes cuando los niños abren la boca para llorar, pero todavía no ha salido el sonido? Y tú sabes que cuando ese sonido va a salir, la tienda entera se va a enterar. Así fue. Abre la boca. Y empieza a gritar y a llorar y se tira al piso y me hace este berrinche, porque realmente en este momento era un niño haciéndome un berrinche. Y pequé. Empecé a mirar alrededor, cientos de ojos mirándome. ¿Qué pasó?
Y yo dije, no, 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 es que dirán, el asunto de los demás no importa. Tu asunto, Miriam, tu asunto, Miriam, tu asunto. Pero cuando empecé a decirme tu asunto, miré a mi hija. Hice como los caballos que le ponen como esas cosas a los costados para que no miren alrededor. Y solamente la miré a ella. Y me agaché y le dije, mi amor, no lo puedo comprar, vámonos. Grito, grito, llanto, 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 grito. Y la gente empieza a decirme cosas. Pero cómpreselo. Pero señora, la niña le está dando no sé, un ataque. Y yo, mi asunto. Raquel, párate. Nos vamos. Porque en ese momento de crisis no existe explicación que ella vaya a entender. Nos vamos. Párate que nos vamos. Y ella sigue con el berrinche. Y yo, bueno, ¿será que voy a tener que quedarme aquí unos minutos? Como si estuviera yo en agua hirviendo, se sentía, mientras ella se calma, porque yo no le voy a comprar eso y no voy a meterme en los asuntos de los demás. Y fue bien difícil, porque incluso mi mamá, que error más grande fue no avisarle de mi plan, de mi asunto. Miriam, compren la cosa, nos están mirando, esto es horrible, Miriam. Y yo, mi asunto. Y yo, ¿sabes qué? Raquel no se va a parar anytime soon. Entonces yo la paro y le dije, camina, nos vamos al carro, no te voy a comprar el juguete. Y mientras yo la estoy semi que arrastrando, digamos que la gente se está poniendo peor. Se lo compro yo, si usted no tiene plata, pues no pasa nada. Y cuando llegamos a la puerta, ¿sabes? Cuando la puerta, ella se agarra como una estrella de mar, así se agarra de una parte de la puerta, se agarra de la otra parte, agarra una piernita y otra piernita y no había manera de sacarla. Y yo, vamos Raquel, y la gente, mala madre, mujer abusiva que no le compra juguete, ¿por qué? ¿Por qué no le compra? Y yo, tu asunto. Y logro despegarla de la puerta. Y, by the way, estoy totalmente empapada en sudor porque los nervios que yo tenía, no te los puedo explicar, pero te los puedes imaginar. La meto en el carro y yo como que hago, dije, ay, wow, tu asunto, Miriam, bien. Me felicito porque realmente logré como, sabía que la gente estaba mirando, gritando y arrebatada, pero logré realmente quedarme 90% en mi asunto. No pasaron, no sé si me van a creer, pero no pasaron ni 3 minutos que ya Raquel se estaba riendo en la parte de atrás del carro. 3 minutos. Y dije, no puede ser. O sea, rompimos el hechizo. Está perfecta. La que no estaba perfecta era mi mamá, que de repente entra en el carro toda brava y cierra, está roja en la cara. Y le digo, mami, ¿por qué demoraste tanto? Me dice, porque yo estaba allá gritándole a toda esa gente que no sabe lo que es tener una niña con autismo y no entienden nada. Y yo me he puesto a reír porque dije, wow, mi mamá está mal, está angustiada porque estaba tan metida en los asuntos de los demás, tan metida que ni siquiera vino con nosotros, se quedó allá gritándole a todo el mundo y peleando. Y me di cuenta en ese momento, ven acá, Miriam, tú llevas muchos años peleando, muchos años angustiada, metida en los asuntos de los demás. No fue fácil meterme en mi propio asunto, pero cuando lo hice, entendí, educaste a tu hija, no perdiste la oportunidad de educarla y no tuviste que pensar en más nada que en ella. ¡Qué rico! Bueno, el día siguiente llego donde la terapeuta y toda orgullosa le digo, listo, rompí el qué dirán, ya no me importa nada, ya logro hacerlo con mi hija. Mira, muy orgullosa de lo que había pasado. Y la terapeuta me dice, wow, te felicito, pero hoy quiero que vayas a otra tienda y cuando ella vaya y busque el regalo, quiero que se lo compres. Y yo, tú estás loca. O sea, a ver, yo no voy a echar para atrás esa crisis de ayer. Y me dice, Miriam, la vida no se trata de que siempre todo es no o que todo siempre es sí. La vida es flexible, a veces es sí, a veces es no. Y tú tienes que aprender esa parte, además del que dirán. Y yo dije, no lo puedo creer. Bueno, total que le digo a mi mamá, mami, vamos a la tienda. Y me dice, no. Tú eres la que estás mejorando tus partes internas, tu conciencia. Yo no quiero estar ahí, yo no voy. Y yo, ok, voy sola. Llegamos a la tienda y mira qué bonito. Escuchen lo que pasó. Raquel se me queda mirando y está a punto de salir corriendo despepitadamente y se frena, se voltea y me dice, mamá, ¿puedo comprar un regalo? Yo, sí, mi amor, hoy sí. Y sale corriendo a buscarlo. Yo dije, Dios mío, yo era la que le fomentaba ese impulso
porque ella sabía que la respuesta siempre era sí. Bueno, le compro el regalito y me dice la terapeuta, excelente, ahora mañana le vas a decir que no, a ver qué pasa. Y yo, bueno, ya, curada en salud, voy, le digo que no y Raquel acepta el no. ¿Por qué es tan importante esta historia? Aparte que es muy chistosa, es importante porque cuando ligamos el qué dirán, cuando nos controla la vida, también nos controla nuestras decisiones como padres y nos hace sufrir. Cada vez que tú has retirado a tu hijo de alguna situación, agachado la cabeza, peleado con alguien, estás metido en el asunto de los demás. Cada vez que tú has entrado en alguna situación en la cual tú no estás tomando una decisión basada en la conducta de tu hijo desde un lugar de paz, estás metido en el asunto de los demás. Y mira qué importante es regresar a tus propios asuntos. No te estoy diciendo que yo, hoy por hoy, si alguien me dice algo o me señalan, que yo no voy a reaccionar de alguna manera, de que no me va a afectar, pero muy rápidamente ya logro entender. Si siento angustia es porque estoy metida en el asunto de los demás. Es la conciencia, es una práctica a diario. ¿Y por qué esto es tan importante? Además de poder educar a nuestros hijos y bajar nuestra propia angustia, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando ya no nos importe de todo corazón lo que haga el otro, lo que señale el otro, lo que diga el otro, podemos empezar a educar al otro. Y esa educación sí es importante. Poder tranquilamente no reaccionar a algo que nos dicen para poder educar es lo que va a hacer que nuestras futuras generaciones de mamás y papás que vienen en nuestro camino no tengan que sufrir tanto el que dirán como nosotros, y también vamos a lograr un mundo más inclusivo. Te doy un ejemplo. Imagínate que estás en un elevador y tu hijo está brincando, aleteando las manos, y entra un niño con su mamá y el niño dice: mami, ¿por qué ese niño es tan raro? Van a pasar varias cosas en ese elevador. La mamá, lo más probable es que va a decir: shh, hijo, eso no se dice. Y va a apagar la curiosidad de ese niño, y puede que le explique después o no, pero en ese momento esa mamá, sin querer, está enseñándole a ese niño lo diferente se ignora o no se debe de mirar o no se debe de señalar porque es diferente y pobrecito, y ya estás enseñándole a ese niño que tenía una curiosidad bastante sana que cuando ven algo diferente no deberían de preguntar. Y dos, si esa mamá de ese niño con autismo en el elevador no tiene la conciencia no está lo suficientemente consciente y todavía está muy, muy apegada al qué dirán y a los asuntos de los demás, esa mamá va a ofenderse por lo que ese niño dijo. Y posiblemente no diga nada, pero puede que le ponga una cara fea, o puede que voltee a su hijo, o puede que diga: mi hijo no tiene nada, que reaccione de una manera reactiva. Entonces, en ese elevador, ¿qué pasó? Reforzó lo que esa mamá estaba haciendo de un principio. La mamá del niño con autismo le está reforzando a la mamá del niño neurotípico: no debes de mirar o señalar a alguien que es diferente o preguntar. Olvídate de tu curiosidad, eso no se hace. ¿Para qué sirve toda esta escena que estoy segura que más de uno la ha vivido? Yo la he vivido, donde yo soy la mamá reactiva, donde yo estoy enseñándole a ese niño con curiosidad o a ese padre con curiosidad: no miras a mi hija, no señales a mi hija. Pero al final del día somos seres curiosos, y si no se sacia la curiosidad, ¿qué tú crees que va a pasar con ese niñito curioso cuando tenga un par de años más, un par de años más? Si ese niño le llega a tener miedo a las diferencias, va a señalarlas y les va a hacer bullying, las va a atacar. ¿Por qué? Porque nunca se le enseñó que las diferencias se celebraban, porque nunca se le enseñó qué era lo que él estaba viendo. ¿Sí me explico? Sin embargo, si la mamá en ese elevador con el niño con autismo ya aceptó su diagnóstico, ya hizo su duelo del diagnóstico y ya tiene cómo controlar sus asuntos y sus pensamientos, en ese momento: mami, ¿por qué ese niño es tan raro? Ya eso no le duele tanto. Puede que igual te choque un poquito, somos seres humanos, after all, pero antes de reaccionar negativamente, ya estamos conectados con una conciencia que uno dice: estoy en mis propios asuntos, pero este niño acaba de preguntar sobre mi hija, que es mi asunto, y el bienestar de mi hija es mi asunto. Entonces, por ende, educar a ese niño también es mi asunto. Y ahí yo puedo decir: no, tranquila señora, déjeme explicarle. Mi amor, ¿cómo estás? Ella se llama Raquelita. Lo que viste raro, ¿qué fue? No, es que salta raro. Ah, no, claro, ok. ¿Tú has escuchado del autismo? Posiblemente me diga: no.
Bueno, mira, te cuento. Raquel es igual que tú, es como cualquier otro niño, pero como ella tiene la condición de autismo, significa esto y esto y esto. Eso es todo. No te preocupes, tú puedes preguntarme. Ok. Lo más probable es que el niño salga saciado y la próxima vez que vea a una persona saltando así, él diga, mira mami, es una persona con autismo. ¿Listo? Ese mismo niño no va a crecer señalando a tu hijo. Ese mismo niño va a ser adulto algún día y va a educar a sus hijos de la misma manera. Y la mamá en el elevador va a saber, bueno, tal vez no todo el mundo va a ser reactivo cuando mi hijo diga algo, cuando yo pregunte de curiosidad. Si van viendo cómo una cosa, la aceptación, luego meterte en tus propios asuntos, hace que uno tenga el poder de educar a las personas para que el mundo deje de señalar. Pero no van a dejar de señalar, no van a dejar de preguntar si no tienen las respuestas. Y esto aplica para absolutamente todo, porque somos seres curiosos. Ahora, entiende esto. Todos queremos pertenecer, todos. Ese mismo miedo que tienes tú de que tu hijo no pertenezca porque es diferente a otros niños también son diferentes a otros niños y todo el mundo es diferente. No existe un ser humano en este planeta que no haya tenido el miedo de no pertenecer. Simplemente no existe. Entonces, si todos somos diferentes, si todos tenemos los mismos miedos, todos tenemos la misma solución. Ser empáticos, entendernos un poco más. Pero si estamos metidos en los asuntos de Dios, angustiados todo el día, en los asuntos de los demás, ignorando nuestros propios asuntos, no vamos a llegar a ese nivel de conciencia. Entonces, hoy te invito. Mira todos los podcasts de Byron Katie, ella habla inglés, pero creo que hay subtitulados. Pero te invito a ejercer esta herramienta sobre el qué dirán. Trata por lo menos de entender. Si todavía no estás a ese nivel de conciencia, créeme que vas a llegar. Pero trata de entender en otros momentos de tu vida cuándo no has estado en tus propios asuntos y has estado o en los asuntos de Dios o en los asuntos de los demás. Reconócelo y empieza a aplicarlo poco a poco en tu vida. Cuando eso suceda, te vas a dar cuenta de que, wow, ya no estoy quejándome en cada momento. Es que tú puedes creer lo que me dijo fulanito de mi hijo. O sea, qué atrevido. ¿Cómo puede ser? Lo vas a empezar a reconocer como que, wow, espérate un segundo. Estoy defendiendo el autismo de mi hijo. Perdí una oportunidad de educar. ¿Por qué? Porque estaba tan metida en lo que esa persona estaba diciendo o haciendo o pensando que se me olvidó lo más importante, que es mi hijo. Entonces, ya está. Creo que con el podcast de hoy ya les jamaqué un poco la cabeza y espero que les haya hecho mucho sentido y sea útil en sus vidas. Porque recuerden, un diagnóstico no es un pronóstico y eso también aplica para la educación del resto de la sociedad. Eso aplica para el qué dirán. Porque cuando tú te liberas del qué dirán, de los asuntos de los demás, estás mejorando el pronóstico no solamente de tu hijo, sino del mundo entero, para crear un mundo más empático, amoroso e inclusivo. Nos vemos pronto.